Georgia hizo historia, y quizás es una historia que parecería ser pequeña o insignificante, pero lo es al fin. Consiguió su primer punto en la historia de las Eurocopas y lo hizo en un partido tremendo, donde sufrió, donde su arquero tapó 25.000 pelotas, pero donde al final casi lo gana. Puro fútbol en este primer partido del día, del cual vamos a tener que hablar de un montón de cosas, así que sin más preámbulos. Analizamos entrópicamente Georgia 1, República Checa 1. Y sí, es justo e injusto el resultado. Vamos a empezar con un dato, con un número, pero no porque este número tenga que ser leído de manera lineal y que explique todo el partido, sino porque sí demuestra hasta cierto punto cómo fue la dinámica. Y estos son los tiros. Es un dato totalmente tonto, básico, pero que en este caso es bastante increíble. Porque para cualquiera que haya visto el partido, por las cosas que vamos a mencionar más adelante, terminó siendo algo parejo. Principalmente porque si bien un equipo atacaba más, el otro bastante bien se defendía. Entonces daba la sensación de que si bien había un dominante, el que era dominado de repente podía contraatacar y dentro de todo despejaba bastante. Pero el número es letal. 5 tiros totales para Georgia, 5, que es poco, más allá de que igual para mí no atacó tan mal, atacó muy poco, y 27 para República Checa, que es una banda, y que si bien sí hay algunos que fueron afuera, y otros tantos también que fueron bloqueados por la defensa, hubo 12 que fueron al arco, y hubo como 10, más o menos, en la estadística, que fueron atajadas de Mamardashvili, que fue un arquerazo, y que fue la figura del partido, porque de no ser por él, hubiese empezado 1-0 República Checa ganando, y también le hubiese dado vuelta a República Checa en el segundo tiempo. Si bien la estadística es 10, quizás el número real sería 7, pero fueron 7 que fueron tapadas de verdad, tapadas dificilísimas, con tiros potentes, esquinados, cabezazos, de todo tipo. Y ni contamos las veces que la despejó, que fueron salidas, que también son difíciles y que la verdad que estuvo muy, pero muy bien. Pero, ¿qué pasó en el partido? Bueno, República Checa, que venía de jugar súper agreste contra Portugal, tirándose atrás, metiendo un gol de contra en prácticamente la única jugada de todo el partido, este partido lo jugó al revés. Tuvo la pelota, el dominio y Georgia decidió replegarse un poco más. Pero el primer tiempo y el segundo no son tan parecidos, pero sí concuerdan así a simple vista con que República Checa la tiene y que Georgia espera un poco más. Pero la diferencia es que en el primer tiempo los georgios no estaban tan replegados, intentaban disputar un poco más la pelota y si bien no es que atacaron más en el primero que en el segundo tiempo, sí tenían más tiempo en la pelota o no estaban tan atrasados, digamos que la postura era un poco más arriesgada. Porque al final de cuentas, si bien un empate es histórico para Georgia, tampoco les sirve de mucho, porque ahora ya tienen muy jodida la cosa porque juegan con Portugal en la última fecha y posiblemente queden afuera, por tanto también querían ganar para poder llegar a clasificarse. La realidad es que, y hablando un poco de Georgia, porque después vamos a hacer un monólogo mucho más largo de República Checa, fue interesante de todas formas cómo intentó sus ataques. Por lo general intentaba combinar su lateral carrilero con su extremo. Por un lado Davidashvili con Cacabatze, que no se combinaron tanto pero sí fueron interesantes. Uno soltaba al otro, eran veloces. Davidashvili por momentos hacía tipo de pivote, gambeteaba, rodeaba la pelota, o mejor dicho, rodeaba con la pelota al marcador, generando quizás alguna jugada más horizontal, cambiando de frente. Y por el otro lado, Kvaratskhelia, que para mí jugó mejor que contra Turquía, que si bien el relato de ESPN no lo valoraba mucho, para mí tuvo un partido interesante, le hicieron muchas faltas, tuvo muchos momentos en los que corría para adelante y no lo podían frenar. Lo que sí es que al final de cuentas no pudo armar ningún tiro tan bueno y no tomó decisiones tan digamos, acertadas y bien ejecutadas en los metros finales. Pero una vez que la agarré de mitad de cancha, era un jugador que al menos avanzaba metros. Y sé que esto no es rugby, es fútbol, pero es algo que de todas formas es útil. Este se combinaba con Titasvili, que fue el mejor carrilero de la cancha y uno de los mejores jugadores del partido para Georgia, que fue ese clearante que tiró algunos centros y que por lo general cuando una jugada de Georgia se generaba por banda izquierda, terminaba con un pase en profundidad para que venga un centro de él. En el medio teníamos a otro bestia que juega en el Levante, segunda división de España, pero que es un animal, Kochorazvili, que hay que hablar de él porque tuvo un partido increíble. No era un jugador tan relevante para el juego porque realmente no es que a eso pases excelentes o que tuvo jugadas que terminaron en jugadas de gol. Pero bueno, recuperando pelotas, siempre bien parado, distribuyendo con inteligencia, muy criterioso y por momentos le agarra la locura y se tira a desmarques. Hay una jugada en el segundo tiempo ya
todos cansadísimos y él se cambetea a 2 o 3 de República Checa, avanza y genera una especie de aproximación de Georgia. Un jugador súper interesante que fue el eje del equipo y que funcionó muy bien. Y me falta obviamente Mika Tause, que es muy inteligente. Yo creo que en el partido es el típico jugador, como ya hablamos de por ejemplo Scamacca, que no conecta tanto con la pelota, pero cuando la toca es inteligentísimo. Este partido no tuvo tantas oportunidades de jugar como pivot, pero cada vez que la toca es criterioso y ayuda a que la pelota, aunque sea, siga circulando. Aunque insisto, todos estos jugadores no fueron partidazos, pero sí al menos fueron, digamos, patrones de juego que tuvo Georgia a la hora de empezar a intentar sus ataques durante el primer tiempo. Durante el segundo ya cambió un poco porque al replegarse más, porque el gol de Georgia llega al 45 del primer tiempo, entonces el segundo tiempo ya parte con otra estrategia. No fueron un equipo de tantos pases o triangulaciones, sino que fue un equipo más de desmarques de ruptura, cosa que hizo que todo esto que estoy hablando se pierda un poco. Pero no nos adelantemos. República Checa a mí me gustó mucho más en el primer tiempo que en el segundo, y fue donde también Mamardashvili se empezó a hacer figura. Creo que logró tener muchísimas ocasiones de gol y bien generadas. A ver, hay que decir que tampoco es un equipo que tenga jugadas magníficas o raras en las que nosotros veamos internamente pases conectados, como ponerle caso a Argentina o a Alemania. Simplemente es inteligente. Por un lado tenemos a Susek y a Prodop, que bueno, tienen buena capacidad para pasar la pelota, buscan con precisión al pivot. Schick hace que el equipo juegue, Hlobet hace que el equipo juegue de espalda, no jugaron con extremos tan puros. Después teníamos a Cerny número 17, que juega de extremo derecho, pero que se movía por derecha y por izquierda, retrocedía, hacía que el juego crezca por el medio de la cancha, y con conexiones simples y contra un Georgia que no estaba tan retrasado en la cancha, empezaba a penetrar y tenía jugadas internas en las que se metía y en las que lograba generar tiros varias veces. Un juego colectivo que tenía mucho que ver con los movimientos de los delanteros, que como son muy fuertes físicamente y al mismo tiempo son talentosos con los pies, podían hacer que, por ejemplo, un pase rápido de Susek, que normalmente cualquier 9 no es que no pueda, pero que no está tan acostumbrado a recibirla y soltarla tan rápido, República Checa hacía ese pase que es como una apuñalada a la defensa, pero cuando el delantero la tenía, no perdía tiempo y rápidamente la soltaba para el costado o para atrás o para un lugar donde haya otro jugador y por ejemplo pueda rematar. Tuvimos jugadas muy interesantes. Hay una en el primer tiempo que hacen entre Cerny y entre Hlosek, que hacen una pared, después entra hacia el medio con Schick, Schick se da vuelta y termina rematando y bueno, la ataja Mamardashvili, pero es una jugada tremenda donde hay una pared súper compleja. Pero más allá de esas jugadas, que fueron parte del primer tiempo, pero no tanto del segundo, también había un recurso simple que es: démosela a Jarusek, démosela a Koufal, que madre de Dios, Koufal, el jugador de West Ham, que tienen centros. Y la realidad es que, si bien podría parecer un recurso de improvisación o de un equipo que no tiene ideas, no lo fue así, porque por un lado, cuando le recibía los centros o los pases para tirar los centros Koufal, eran buenos pases que en general le daban ventaja para tener un poco al menos de metraje para que haya un espacio donde pase la pelota. Los centros eran de todo tipo, muy potentes y siempre había jugadores chicos que llegaban en velocidad. O sea, había un equipo que, si bien tenía un recurso que puede ser medio de dividir la pelota, y de hecho Kasia, Mamardashvili, Krivelia y Dybala seguramente todos cuentan con varios despejes, porque a la larga de esos centros, que tiró 46 en todo el partido, conectó solamente el 20%. De todas maneras, que por cierto 20% es aproximadamente 10, o sea, es poco. De todas maneras, eran recursos súper interesantes, porque era un equipo que manejaba la pelota, a veces se metía por adentro, pero cuando no se metía por adentro, se metía rápido por afuera, aprovechaba que tiene carrileros, Georgia, que en el primer tiempo estaban más adelantados, y desbordaba, y de ahí en más, que sea lo que Dios quiera, pero eran centros muy venenosos, muy potentes y siempre con gente en el área. No le pasa esto de tirar un buen centro y que no haya nadie. Obviamente, Schick, también Losek y quizás algún otro que podía llegar, como puede ser Susek, que tuvo un partido muy interesante. Defensivamente siempre ayuda, puede aparecer un relevo a un central en cualquier momento, al mismo tiempo puede aparecer un Conan cabeceando. República Checa generaba y era peligroso y Georgia no podía frenarlo. Inclusive se empezó a ver algo que, para los que vieron el partido y no están escuchando esto simplemente porque les interesa este partido random, vieron que el gol de República Checa en el segundo tiempo llega a través de pelota parada. Pero ya el hecho de que con centros, y con centros específicamente altos, ¿no?, bien de estilo de pelota parada, Georgia tenga problemas, pasó desde el principio. Y ya desde el principio teníamos jugadas de cabezazos, hubo un gol, de hecho, que no fue pelota parada, pero fue, bueno, en realidad
El tema es que Koufal, además de tirar centros excelente con los pies, con las manos tiene una potencia increíble, una catapulta absoluta, que también hace centros que son buenísimos. Y que de hecho una de esas jugadas de centro lateral termina en gol, pero bueno, después se anula por una mano, que de hecho sí era mano, así que estuvo bien anulado. El punto es que las pelotas paradas se le complicaban mucho a Georgia porque el tipo de centros, como República Checa está acostumbrado, la fuerza física de ellos y quizás también un poco la pasividad que tenían los georgios, ¿no? Si viene un centro y vos estás parado y el centro viene muy alto, muy potente y el que viene a cabecear viene corriendo, evidentemente tenés una desventaja. Y es algo que es difícil de frenar. Y bueno, por eso es un recurso que, si bien parece improvisado, es un recurso planificado y que República Checa maneja muy bien. Además de los centros, que los manejaba perfectamente a las espaldas o a veces hasta con el carrilero encima, las jugadas por el medio eran los dos recursos principales. Tenían la pelota y de vez en cuando Georgia tiraba alguna contra, donde hubo una tapada muy buena de Stanek en el primer tiempo, pero no mucho más. O sea, hubo jugadas de Georgia, sí, más que nada de Kvaratskhelia, ya dijimos un poco los jugadores que aparecían, y sin un juego muy prolongado de posesión. La posesión de hecho tuvo creo que 60 y pico por ciento de República Checa, cosa que no me extraña para nada, pero así todo en el primer tiempo al menos Georgia daba la sensación de que no quería que le esté pasando lo que le estaba pasando, y por esa razón cuando la tenía procuraba cuidarlo un poco. La realidad es que no estaba haciendo mucho, estaba viéndose inferior y no inofensivo del todo, pero sí bastante, bueno, sí, estéril su capacidad de ataque. Inclusive en el primer tiempo se notaba mucho la diferencia entre los centrales de Georgia, que con los centros se veían muy complicados y muchas veces tenían que aparecer a último momento o terminaban siendo anticipados, o incluso cuando jugaba de espalda Schick no lo podían frenar. Los centrales de República Checa se veían fuertes y cuando llegaban muchas veces las jugadas de Georgia, que eran con poca gente en ataque, eran absorbidos los delanteros por los defensores que se las quitaban, que los corpeaban, les tocaban la pelota y les hacían que las jugadas se desvanezcan, los anulaban. De hecho, creo que Kvaratskhelia tuvo un partido en el que nunca pudo estar del todo mano a mano. Cuando estuvo mano a mano, en jugadas en velocidad, superó a sus rivales. Pero llegaba un punto en el que no le acompañaban muchos, en el que había un solo jugador en el área que estaba marcado y que no sabía mucho qué hacer. Hasta que llegaba Susek o Brolov o quien sea y terminaba ayudando para que, bueno, ya esté con mucha gente encima y que, si bien es un crack, no está en su mejor momento ahora, en esta Copa al menos, estaba un poco aparte tocado físicamente, no pudo superar en ese sentido lo que le planteó el rival. La realidad es que, pese a todo esto, y acá llega la parte de la injusticia del partido a nivel merecimiento, Georgia consigue una pelota parada al final, sin mucho contexto, no es que estaba bien en ese punto, y en esa pelota parada no es peligrosa, pero termina consiguiendo una mano de, bueno, el querido Ranak, que abre muchísimo el brazo y, bueno, un gravísimo error teniendo en cuenta cómo funciona el VAR. Penal y lo convierte en Bikautause. A partir de ese punto, el segundo tiempo se paró mucho más atrás Georgia y República Checa se le complicó. No podía pasar y si bien seguía tirando centros, daba la sensación de que como había mucha más gente en el área ahora, ese recurso que antes era muy bueno en el primer tiempo, en el segundo se volvía un recurso de perder la pelota y hasta a veces de despejes que terminaban en contraataques. No quiero decir que Georgia estuvo más cerca del 2-0 en cierto punto del partido que del 1-1 de República Checa, porque no fue así, pero yo sentía que en cualquier momento podía haber una jugada que por un centímetro o por una gambeta mejor decidida o por un pase más preciso terminara en el 2-0. De hecho, hubo mejor participaciones de Kvaratskhelia cuando el equipo estaba muy replegado porque le permitía tener muchísimos metros. Al final de cuentas es un poco el juego de los números, ¿no? Si vos tenés mucha gente atrás, el rival está obligado a poner mucha gente adelante para tener cierta variabilidad de los pases, ¿no? Para tratar de que se equipare numéricamente y tener no siempre cada jugador tuyo con dos del rival, y por ende el rival se tiene que adelantar. De hecho, en el segundo tiempo se vieron muchas más jugadas en las de que, por ejemplo, Holz de central derecho o Krejci, central izquierdo, se adelantaban para, bueno, tratar de aparecer, ¿no?, en campo rival. Todo el partido se jugó el 41% del tiempo en campo y en último tercio de Georgia. Este es un dato muy importante porque por lo general los partidos se juegan la mayoría del tiempo en un porcentaje alto, en mitad de cancha, y después distribuido en los dos lados. Pero este partido se jugó, bueno, prácticamente la misma cantidad en campo de Georgia y en mitad de cancha, pero bueno, evidentemente que se haya tenido 173 pases en el último tercio en República Checa, ya habla un poco de que evidentemente estuvo rondando. Pero le costaba, no terminaba de conectar los pases, daba la sensación de que en ese segundo tiempo se fortaleció la figura de Kochorashvili y de Mekbakhvili, o sea, el doble 5 del equipo, recuperando pelotas y a los pases filtrados que intentaba hacer
bueno, los checos no les salía. Incluso Cerny, que en el segundo tiempo ya no tenía tanto espacio para retroceder o centralizarse, se volcó mucho por banda, medio como que se sentía de más, porque ahí por ahí estaba Kufal y no es un jugador tan desequilibrante como extremo. Como que ciertas posiciones que en el primer tiempo funcionaban, dejaron de funcionar, y ciertos roles que tenía el equipo para jugar por dentro, que estaban funcionando muy bien, dejaron de funcionar. O sea que prácticamente todo lo que hablamos al principio, que eran virtudes de República Checa, en el segundo tiempo pasaron a ser cuestiones como de puntos ciegos. Podías jugar por dentro porque había más espacio. Si te combinabas con los pivots, si tenías jugadores que se metían por el medio, ahora hay más gente, estás incómodo y perdés pelotas y el equipo te sale de contra. Y antes tenías buena capacidad para sentar cualquier pelota porque había, digamos, no pocos centrales, porque son 3 centrales, pero que había menos gente en el área y así eras peligroso. Y de repente te meten mucha gente en el área y te despejan mucho más, entonces tenés menos posibilidades. Así todo, el técnico de República Checa consiguió, con 2 cambios, empezar a mover un poco el avispero. Que fueron Jarusek, que para mí, digamos que sí fue como el relevo que cambió el partido, que un jugador desequilibrante, que empezó a tirar buenos pases, buenos centros, junto con Linger. Inclusive, la jugada del córner que termina en el gol de Chic, que bueno, es un gol que en realidad el que cabecea es justamente Linger, que cabecea el primer palo, pega en el palo y después termina el gol de pescador de Chic. Ese córner, que nuevamente en pelota parada República Checa se hace fuerte contra un Georgia que no lo puede frenar, viene de una jugada que habían generado entre los dos, entre Jarusek y Linker. O sea, era un pase que terminó siendo un despeje. Pero bueno, o sea, era una conexión entre los dos que se desconectó por un despeje. Ese despeje terminó en tiro de esquina. Jarusek, porque era un poco mejor para el equipo, porque era un extremo más puro que no tenía solamente esa capacidad de moverse para atrás como tenía Cerny, sino que podía desbordar, podía gambetear, estaba más fresco además, es un chico muy joven, corría, centralizaba, se movía, y eso, bueno, ayudó. Quizás también el tema físico en República Checa, teniendo en cuenta que es el segundo partido, afectó también a que el segundo tiempo le cueste un poco más atacar. Un dato que decía Jorge Barril, muy buen dato, en ESPN, es que corrió 7 kilómetros más aproximadamente República Checa que Georgia. Bueno, eso también habla un poco, ¿no? En el primer tiempo habían corrido mucho más porque estaban todo el tiempo atacando. Quizás República Checa también le pasó un poco eso, ¿no? Así todo, yo considero que cuando llega el gol de República Checa, no es que estaba mereciéndolo como tal, pero sí había generado algún cambio, alguna cosita que le había empezado a generar al menos un poco más de peligro o, digamos, más vertiginosidad. Así todo, el segundo tiempo, me parece que estuvo mejor Georgia en cuanto a que, dentro de su planteamiento, obligó a República Checa a perder un montón de pelotas, a tirar un montón de centros que la mayoría no salían bien. Evidentemente, eso pasó hasta el 1-1. Hasta el 1-1 me parece que Georgia estaba concentrado. Los partidos que estaban jugando Kakabadze y Billy, que los mencionamos ya como más en ataque, eran tremendos. O sea, en general los carrileros les cuesta mucho defender. Son jugadores que no tienen tanto desempeño, pero corrían, se esforzaban todos. Billy recuperaba el número 20. La puta. Billy, digo, también corrió un montón. Básicamente estaban todos atrás, exceptuando el 9 Mikotbatse. O sea, un esfuerzo total. Se notaba la diferencia con respecto al primer tiempo, donde había muchas más falencias. Se juntaron, la unión hizo la fuerza y había una anímica de estar ganando que se notaba. Cuando se lo empataron y República Checa le empezó a saltar a la yugular, como que decayó totalmente Georgia. Después hubo algunos cambios más. Entró Locho Dasvili, Chuck Abadze, que fue el número 10, que tuvo algunas intervenciones así medio pinceladas de fútbol interesante. Pero ningún cambio cambió la dinámica del partido como fueron los 2 primeros que hizo República Checa, que finalmente, bueno, terminaron aportando a que exista un gol en empate. También después hubo otras jugadas de República Checa como para ganarlo. De hecho, considero que evidentemente los checos tendrían que haberte llevado los 3 puntos. Se esforzaron un montón y desbordaron al rival y tuvieron recursos que se dieron cuenta de que el rival era débil a ellos y los aprovecharon al máximo. Creo que individualmente se notó la diferencia, físicamente se notó la diferencia, en lo aéreo se notó la diferencia. Los chicos jugaron mejor. Pero, bueno, finalmente también hay que tener en cuenta que los georgios, con sus recursos, plantearon un partido hasta el final, aunque ya al final con más nervios y con menos certezas, con menos concentración defensiva, como para lograr estar ahí. Yo diría que si el gol del República Checa llega aproximadamente en el minuto 50 y pico, hasta el 70, hasta el 75 aprox, estoy haciendo como una especie de cronometraje, de cronología, como para que tengan una idea, ahí pumba, ¿no? Era como una especie de impulso anímico que le permitió tener ataques buenos, que da la impresión de que Georgia estaba medio dormido. Después con los cambios de Georgia, que medio que renovaron un poco las energías, y también con lo último, en lo que quizás ya estaban súper replegados,
Ya República Checa tiraba centros al área, tuvo alguna interesante en cuanto que era un poco peligrosa, pero ya fue un partido de estos que da la sensación de que el que está atacando no puede, no le sale. O sea, como le estaba pasando al principio del primer tiempo, le pasó al final del partido. Quizás su mejor momento fue en esa mitad, que bueno, no pudo llegar a meter el segundo y ya después se le complicó. Así todo lo rebuscó, tiró miles de centros, tiró un montón de tiros. Hubo muchas jugadas de segunda pelota que despejaba, por ejemplo, Kashia, el defensor de Georgia, y que le quedaba afuera a Susek o a cualquier mediocampista, quien sea, el Babarak, a cualquiera. Y los remates eran buenos, pero la defensa estaba tantos jugadores que obviamente era un muro, quedaban bloqueadísimos los tiros, pero un montón de intentos tuvo República Checa. Pero no pudo, porque reitero, había mucha gente y no pudo hacer su juego realmente. O sea, su juego tenía ciertas características y así todo. No es que no pudo, porque pudo porque tuvo un montón de ocasiones y fueron claras. De hecho, Mamardashvili por eso fue figura. Pero el tema es que no pudo vencer a Mamardashvili, las que pudo superar y no pudo generar tantas ocasiones, capaz que estamos pidiendo mucho, pero bueno, es así, como para que alguna de ellas termine venciendo a Mamardashvili. El último del partido, contraataque de Georgia, casi termina metiendo gol Dovbatside. Perdón, Georgia no sé si va a quedar eliminado en fase de grupo, si va a pasar de ronda, pero ¿cómo me complican los nombres? Les pido mil perdones porque sé que no debería equivocarme tanto, pero realmente tengo acá escrito encima, no es que no me los acuerdo de memoria, lo estoy leyendo y así todo no puedo, pero bueno. Pido en ese sentido perdón porque, bueno, sé que en cierto punto es algo importante. Déjenme ver si me estoy olvidando algo, alguna cosa que me parezca interesante, algún jugador que no haya mencionado, pero creo que estamos bastante bien. Evidentemente fue un partido de estos clásicos de posesión versus verticalidad. Quería agregar algo más, que era que la presión de República Checa no existió nunca. Digamos que cuando yo ya tenía la pelota, que fue muy pocas veces, en general era rápido y vertical, rápidamente se iba, o si salía del arquero reventaba. O sea, no hubo momentos en los que salga jugando Georgia y que por ejemplo la República Checa presione. Hubo una jugada en el segundo tiempo o dos, pero en ese sentido fue lo que Georgia estuvo bien, porque me parece que si hubiesen todos ahí jugando hubiese perdido más de lo que hubiese ganado. De hecho, una de las jugadas que se todos ahí jugando terminó con un lateral a favor de República Checa o con un lateral a favor de Georgia, pero que, porque bueno, de suerte no terminó recuperando, si no me equivoco, Patrick Schick o Losek. O sea, realmente hubo ciertas cuestiones inteligentes que tuvo Georgia, que bueno, jugó con sus limitaciones y lo jugó bastante bien. Sí, no, me parece que hasta que estamos repasando la tabla de posiciones y obviamente sin haber jugado todavía Portugal contra Turquía, que es muy importante, quedan los dos con un punto. La realidad es que están complicados porque están obligados a ganar en la última. Todo depende de qué pase con los otros dos, pero así todo, con 2 puntos da la sensación de que no van a llegar. Así todo, viendo otros grupos, ya cada vez parece más que puede ser que haya más de un grupo, o más de 2, que terminen con pocos puntos. Hay que ver qué pasa, porque puede ser que pase tanto en el grupo A, que puede ser que empaten Escocia con Hungría, ahí quedaría con 2 puntos el tercero. También puede pasar en el grupo de Croacia y Albania, si pierden los dos quedan con 1. O sea, guarda, capaz que con 2 puntos, si se dan las cosas, te puede llegar a clasificar. Pero a priori hay que esperar a ver cómo pasa. Juegan últimos, así que van a ver todo, así que van a jugar sabiendo eso. Pero bueno, no les alcanzaría, ¿no? Hablando como en una especulación. República Checa juega contra Turquía. Veremos cómo juega Turquía, pero yo creo que le pueden ganar, como también pueden perder. Es un partido parejo. Creo yo que por cómo juega Turquía, por ciertos nombres que tiene, siento que es muy posible que haya un partido intermedio en República Checa, ¿no? Ni tan defensivo como contra Portugal, ni tan ofensivo como contra Georgia, pero seguramente más ofensivo que contra Portugal y bastante más ofensivo, porque están obligados a ganar. Y hay que ver Turquía cómo llega, pero puede ser que Turquía, capaz que si empata hoy, puede terminar con puede estar más cómodo. Georgia, bueno, ya dijimos lo mismo. Puede ser que con empate al alcance, dudamos de eso, juega contra Portugal. Hay que ver, porque capaz que Portugal gana este partido contra Turquía, queda con 6, ya clasificado primero, y después juega contra Georgia y no les importa mucho el partido, y capaz que Georgia saca una victoria. El tema es que es difícil porque tiene mucha jerarquía Portugal, y si ya contra Turquía perdieron bien, más allá de que compitieron, los dos partidos compitieron de hecho. Contra República Checa debieron haber perdido, le generaron un montón de jugadas y su arquero lo salvó. Una pensaría que contra Portugal pasaría parecido, pero bueno. Hasta acá el video, espero que les haya gustado. Si llegaste hasta acá, te agradezco. Y te doy las gracias por apoyar mi contenido dándole un oído. Y si podés suscribirte a mi canal, te agradezco muchísimo. Estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores, al menos a los 400 en esta Eurocopa y a los 1000 a futuro para poder algún día poder vivir de esto que es mi verdadero sueño. Así que si querés contribuir y participar de este proyecto, te agradezco una barbaridad. Así todo, un like o un comentario también se agradece una banda porque, bueno, ayuda a darle visibilidad al contenido. Igual, insisto, como digo siempre,
que estés acá es lo más importante para mí. Y sin más preámbulos, nos vemos. Fue uno de los pocos partidos de temprano que pude ver completos y concentrados, así que espero que les guste el video.